Hola, buenas tardes de nuevo. Eh, Me temo que hoy el vídeo va a ser un poquitín más exigente porque se supone, esta es la pega de las cosas que estamos explicando, que para poder entender lo de hoy tenéis que haber mirado el vídeo 4. Lo de potencia es importante. Lo de potencia de punto respecto de la circunferencia no es muy difícil, pero es fundamental para entender construcciones que vamos a explicar hoy. ¿De acuerdo? Acordaos que para nosotros lo que nos interesaba es que si yo tenía una circunferencia y tenía un punto, ¿vale? Teníamos que el valor de la potencia del punto respecto de la circunferencia era constante y que su valor era exactamente el cuadrado de de la distancia del punto P al punto de tangencia. O sea, para hacer así un recordatorio, vamos a buscar el punto medio, el punto de tangencia. Esto mide 11,40, que vienen siendo 10, 5,70. Vale, y ahora buscamos el punto de tangencia y esto quedó como un poquitín descontrolado. Vamos a poner aquí y el punto de tangencia, que lo tenemos aquí, y el valor de la potencia de ese punto P respecto de la circunferencia valía exactamente el cuadrado del segmento que hay entre P y T. ¿Vale? Y ese valor, habíamos visto el otro día, que era exactamente el mismo que me daría si yo multiplico cualquier segmento, determinados par de segmentos determinados por una secante que pasa por el punto P e intersecciona la circunferencia. Es decir, P1 por P2 me va a dar lo mismo que P por T. ¿Vale? Eso era el conocimiento de salida que yo voy a necesitar hoy. Vamos a cambiar el tamaño, así también veis un poquitín cómo se implementan estas así, a aplicar, cómo se trabaja con este programa. Aquí tengo el punto P, el punto T y sirva esto de repaso para lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Que vamos a ver hoy, habíamos visto que pt al cuadrado, es decir, pt por pt, me valía lo mismo que pa por pb. Y que precisamente ese valor era lo que determinábamos, era lo que llamábamos o designábamos como potencia de un punto respecto de una circunferencia. Bueno, pues referido a esta propiedad, fundamental para poder hablar de lugares geométricos importantes, como son los que vamos a hablar hoy, tenemos lo que se denominan el eje radical. El eje radical es un lugar geométrico muy importante en geometría plana que tiene que ver con un conjunto de puntos que tiene la misma potencia respecto de dos circunferencias. En resumidas cuentas, ¿a nosotros qué nos importa? Pues nos importa que todos los puntos, y vamos a ver todas las posibles situaciones que hay entre dos circunferencias, pero esto es una cosa que tiene que ver con el vocabulario y que a veces se os escapa, pues por desconocimiento, más que nada. Dos circunferencias pueden ser secantes, ¿vale? Dos circunferencias pueden ser tangentes. Vamos a hacer la tangencia así.
No, pero vamos a darle marcha atrás, vamos a hacerlo bien. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta para que dos circunferencias sean tangentes, aunque esto no es de esta unidad, es que los centros estén alineados con el punto de tangencia. Entonces, a la hora de trabajar, lo único que hago es escoger centros alineados con el punto de tangencia. Ahí tengo dos circunferencias secantes, dos circunferencias tangentes. Vamos a hacer ahora dos circunferencias exteriores, ¿vale? Y luego haremos dos, bueno, vamos a hacerlos un poquitín más grandes, dos circunferencias interiores excéntricas, ¿vale? Dos circunferencias exteriores excéntricas, como estas dos. Y luego haremos dos circunferencias exteriores concéntricas. Bueno, estos son básicamente todas las variaciones que podemos encontrar entre dos circunferencias. Y entre dos circunferencias siempre existe un lugar geométrico importante que es lo que se denomina eje radical. ¿Y qué es el eje radical? Para nosotros es muy resumido para que pueda ser útil, porque bueno, en realidad es el conjunto de puntos del plano que tienen la misma potencia respecto de las dos circunferencias. Para nosotros va a ser el conjunto de puntos del plano cuya distancia a los puntos de tangencia desde ese punto a una y otra circunferencia mide exactamente lo mismo. Es decir, mirad, vamos a hacer el eje radical más sencillo y el que tenemos que tener en cuenta, al que vamos a tener que reducir todas las demás. El eje radical de dos circunferencias secantes es la recta que pasa por los puntos de corte. Esos puntos de corte tienen una potencia igual a 0, ¿vale? Si tenemos en consideración lo que dijimos la otra vez y hacemos un producto de segmentos y el punto, en vez de estar fuera de la circunferencia, está sobre la circunferencia, pues resulta que uno de los segmentos, PA, va a medir 0. Todo lo que se multiplique por 0, pues da 0. Si en clase luego vemos que la demostración de la potencia depende mucho de la distancia del punto al centro y del radio de la circunferencia, pues si resulta que la distancia y el radio coinciden, pues tenemos que esa potencia es 0. Bueno, el caso es que aquí vamos a ver que el eje radical más sencillo de construir es el de dos circunferencias secantes. Vamos a ver si soy capaz de que no me tiemble el pulso con el ratón. Vale, vamos a hacerlo ahí y ahí. Vale, ese sería el eje radical de dos circunferencias secantes. Y lo que a mí me importa es que para cualquier punto del eje radical, si yo intento hallar, y esta es la demostración que voy a hacer solamente con ese puntín, si yo intento hallar la tangente de ese punto a esta circunferencia, fijaos, estoy hablando de esto, que si yo me pongo a buscar el punto de tangencia de ese punto a esa circunferencia y lo calculo, pues resulta que coincidirá con la distancia, esto es 620, 310, ¿vale? 310 para aplicar el arco capaz, acordaos que es de los primeros lugares geométricos que explicamos, ¿vale? Ahí tengo el punto de tangencia y una vez conseguido, pues resulta que con esa distancia que acabo de obtener desde el punto cualquiera al azar que escogí de el eje radical, obtengo la distancia que va a haber desde ese punto a todos los posibles puntos de tangencia que yo pueda trazar a las dos circunferencias. Es decir,
Eso será el punto de tangencia. Esto será el punto de tangencia. Esto será el punto de tangencia y efectivamente esto que calculamos aquí será también el punto de tangencia. Por eso es tan importante. A nosotros esto es lo que más nos interesa, ¿vale? Es cierto, el eje radical, lugar geométrico de todos los puntos de las circunferencias, del plano, perdón, que tiene la misma potencia respecto a las dos circunferencias. A nosotros lo que nos interesa es que son puntos cuya distancia a los puntos de tangencia respecto de las dos circunferencias es igual. ¿Vale? Si lo hacemos entre dos circunferencias tangentes, el ejercicio es muy sencillo, ¿vale? Porque sería el eje radical la tangente común. Ya sabéis que una tangente no es más que una secante, donde los dos puntos de corte tienden a ser 1. Entonces, si yo vuelvo a unir aquí los puntos de corte, que en este caso es 1, el único lugar geométrico posible sería la tangente común. Ese sería el lugar geométrico que a mí me importa, ¿vale? Entonces, y lo mismo de antes, si yo escogiera, y ahora no lo voy a comprobar, ¿vale? Simplemente escojo un punto. Si yo escojo ese punto ahí y trazo una tangente, resulta que de nuevo obtendría, vamos a coger una medida finita, obtendría la distancia de todos los puntos de tangencia, que en este caso sería exactamente esto de aquí. Lo veis, ¿no? Y sería un caso muchísimo más sencillo que el anterior, porque no tengo que calcular el punto de tangencia, y ya lo tengo abajo, ¿vale? Y tendría, mirar, que esta distancia es igual que esta que ya teníamos aquí, igual que... qué chamonada. Vamos a quitar esto. Esta que ya teníamos aquí y esta otra que calculamos aquí. Acordaos, para nosotros, en la utilización que vamos a hacer después, que es muy simplista, pero para empezar a entender el eje radical como lugar geométrico, pues nos sirve, porque esa es la utilidad. Si vemos una utilidad, pues después ya no se convierte en teoría, esto ya es práctica. Vamos a tener esa situación. En estos otros tres casos la cosa se nos complica y entonces lo que tenemos que hacer es un paso previo utilizando pues otro lugar geométrico muy importante que se llama centro radical. Y el centro radical no es más que un punto que tiene la misma potencia respecto de tres circunferencias. ¿Vale? Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar circunferencias auxiliares. Fijaos, ahí abajo yo tengo dos circunferencias que no tienen nada en común. Y resulta que, por lo que vemos arriba, resulta que el eje radical es siempre perpendicular a la línea que une los centros, ¿vale? Pues entonces solamente tengo que trazar la línea que une los centros. Y ahora hay muchos que están tentados de hacer la mediatriz, pero no tiene lugar. Lo que tengo que hacer es trabajar con el problema primero, reducir este problema al primero. Y entonces yo trazo una circunferencia auxiliar que me corte a las otras dos. Vamos a ver si hacemos una circunferencia auxiliar cualquiera, ¿vale? Hago una circunferencia auxiliar cualquiera que me corte a las otras dos y entonces yo calculo el eje radical respecto de la circunferencia auxiliar y de la primera, que sería, vamos a poner en color azul y un poquitín más grueso, el eje radical entre la auxiliar y la pequeña sería este eje radical y el eje radical entre la auxiliar y la grande sería este eje radical. Entonces, ese punto que acabo de obtener ahí es lo que se denomina un centro radical de las tres, ¿vale? Es decir, ese punto, si yo trazo ahora las tangentes respecto de las tres circunferencias, ese punto de tangencia estaría siempre a la misma distancia. Y en este caso me sirve para hallar el eje radical entre las dos, ¿vale? Ese eje radical, como ya tengo un punto y una dirección, pues lo único que tengo que buscar ahora es
por ese punto que acabo de obtener, que es el eje radical. Esto a veces es complicado a la hora de explicar porque el eje radical es como un paso más, el centro radical es un paso más y resulta que para construirlo necesitas tener claro lo que es un centro radical, que se supone que es el siguiente lugar geométrico, pero bueno, vosotros sois avezados estudiantes, 90, y por aquí yo tendría el eje radical de esas dos circunferencias, ¿vale? Si veis es exactamente lo mismo, ¿vale? Buscamos todos los puntos que tienen la misma potencia respecto de la pequeña y la auxiliar, todos los puntos que tienen la misma potencia respecto de la grande y la auxiliar, y donde se corta tengo el único punto que tiene la misma potencia respecto de las tres. Eso es lo que se denomina centro radical y que a mí me serviría en este caso, aunque lo voy a hacer reticulado porque no era el caso, aunque lo vamos a utilizar después en un ejercicio, eso significa que si yo, por ejemplo, calculase la distancia que hay entre el punto y ese punto de tangencia de aquí, y yo ahora llevase esa medida a las tres circunferencias, incluida la auxiliar, fijaos, yo tomo esa medida y la llevo ahí y resulta que obtendría inmediatamente los puntos de tangencia respecto de esas tres circunferencias. Todos. Ahí tendría esa tangente, aquí tendría esta tangente, aquí tendría esta otra tangente, esta otra tangente y esta otra tangente. Bueno, aunque solo sea por repetición, creo que veis todo el interés que tiene esta construcción a la hora de resolver tangencias, ¿eh? ¿Quién lo diría? Tanto repetir la palabra. Bueno, de la misma manera se resuelven los otros, ¿vale? Vuelvo a reducir el problema al anterior y me tengo que aprovechar de las propiedades. Repito, primero, el eje radical. Vamos a hacerlo finín esto para que no se emponzoña y todo. El eje radical siempre es perpendicular a la línea que une los centros. Y lo que vamos a hacer ahora es señalar los centros para que no se nos desaparezcan, ahí. Y ahora voy a coger una circunferencia auxiliar, igual que antes, que me corte. Procurad, y esto es el truco del almendruco, procurar que la circunferencia auxiliar no tenga los centros alineados o casi alineados con los otros dos, porque eso os puede dar errores de trazado importantes. ¿Vale? Entonces yo hago esa circunferencia auxiliar y fijaos. ¿Esos errores de trazado en qué consisten mayormente? Pues consiste mayormente en que a muchos, cuando vayáis a calcular el punto, el centro radical, os va a dar un punto muy cercano que os va a dar un eje radical tangente a una, y no puede ser tangente a una si no es tangente a la otra, ¿vale? Por mucho que es que no, a mí me sale, bueno, pues prueba otra vez. Esa es la típica frase de los alumnos. No, pues a mí me sale. Pues imposible, porque eso significaría que respecto de una circunferencia, ese punto tendría potencia cero y respecto de la otra circunferencia tendría una potencia diferente y entonces ahí ya no tenemos eso. ¿Veis? Yo tengo esas dos ejes radicales, ahí tengo el punto donde se cortan los dos ejes radicales y si tengo mucho error de trazado ahora al buscar la perpendicular a la línea que une los centros por ese punto, vamos a cambiar el grosor, placa, placa, tas, 90. Si tengo mucho error de trazado a la hora de trazar este eje radical, es posible que me quede tangente a una y a la otra. No, nunca puede ser tangente. La tangente solamente sería si las dos fueran tangentes entre sí. Ese sería el eje radical de las dos, igual que el anterior, y cuando las dos circunferencias son concéntricas, fijaos que por mucho que yo quiera mover la circunferencia auxiliar y la quiera hacer pues que no tenga los centros alineados, ¿visteis dónde puse el centro de la otra y dónde estaban estos dos? Aquí es imposible que dos puntos no estén alineados. Si lo conseguís,
Avisadme porque nos forramos. Sería la primera vez que tenemos en un espacio euclídeo 2 puntos por los que no pasa una línea. Entonces, si yo cojo ahora y trazo una circunferencia, vamos a hacer las auxiliares que siempre las hemos hecho verdes para no cambiar, plus yo trazo ahora una circunferencia auxiliar, por mucho que yo me empeñe, esos ejes radicales que yo voy a buscar auxiliares ahora me van a quedar paralelos. ¿Eso qué significa? Que no hay, bueno, para nosotros sí, significa que no hay. Para los matemáticos significa que el eje radical está en el infinito. Es decir, que dos circunferencias concéntricas tendrían el eje radical en el infinito. Vale, estos serían los lugares importantes, ejes y centros radicales. ¿Vale? Ya visteis el centro radical, que es una construcción auxiliar que tenemos ahí. Vamos a hacer ahora, vamos a guardar esto, y vamos a hacer ahora un razonamiento y luego la aplicación a un problema, como hacemos siempre para que esto tenga sentido. Y no se quede solo en perorata teórica. Bueno, pues vamos a borrar esto. Y ahora imaginaos que me surge el problema y ahora yo quiero buscar lo que os dije antes, per se, el centro radical de 3 circunferencias, que no es más que un punto que tenga la misma potencia respecto de 3 circunferencias. Imaginaos que tengo esta, que tengo esta otra, vamos a ponernos un caso fácil, y que tengo otro caso fácil, ¿vale? Porque ya visteis cómo se resolvería. Imaginaos que yo tengo esta de aquí. Vamos a alinear centros para poder hacer una tangente. Vale, yo tengo por aquí. Imaginaos ahora que yo cojo y dibujo esta circunferencia de aquí. Y ahora yo quiero buscar un punto que esté separado de los puntos de tangencia respecto de esas 3 circunferencias a la misma distancia. ¿Vale? Eso sería lo que sería el centro radical de esas 3 circunferencias. ¿Vale? ¿Veis ahí? Que tenemos como a la rana Gustavo ahí en perspectiva. Bueno, pues mirad, lo que hay que hacer no es más que lo que hicimos antes. Vamos a coger ahora los ejes radicales que forman entre sí la circunferencia grande y la mediana. Estaríamos hablando de este eje radical de aquí y el eje radical que forman entre sí o que tienen entre sí las otras 2 circunferencias, que estaríamos hablando de la tangente común. No hice 2 circunferencias exteriores porque, bueno, ya visteis un poquitín el ejercicio anterior y es hacerlo un poquitín más largo y tampoco tengo muchas ganas de que se dilate mucho en el tiempo el vídeo porque luego no lo veis. Que sé yo que en verano esto requiere esfuerzo y luego no aparecen los likes ni las suscripciones y claro, uno se desmotiva. ¿Veis? Y yo tengo ahí el centro radical. Eso sería el centro radical, ¿vale? Que lo vamos a llamar C. Ese sería el centro radical, que es súper importante por lo que os dije antes. Si yo ahora me pongo a calcular el punto de tangencia respecto de una, obtengo inmediatamente el punto de tangencia respecto de las 3. Y me refiero a los 6 puntos de tangencia en total, ¿vale? Ahora yo vuelvo a dibujar el arco capaz. No me digáis que no tiene interés el arco capaz de 90 grados con todo el uso que le estamos dando. A ver, estos son 330. 330, además bien hecho de fábrica, que es solo la semicircunferencia. En alguna píldora posterior haremos el arco capaz para cualquier ángulo, ¿vale? Y yo ahí calculo el punto de tangencia y con ese punto de tangencia que acabo de calcular ahí, obtengo el punto de tangencia respecto de todos. Ya lo tenía aquí, si os fijáis, ese ya está ahí, pero
quería que vierais cómo ahora ese que calculé y ese que ya tenía van a coincidir. Igual que todos los demás, a no ser que el trazado sea farragua, como dicen en Extremadura. Ahí, ¿veis? Y ya tengo las tangentes respecto de las tres. Esto es muy importante, ¿vale? Yo tendría, vamos a poner un poquitín más de grosor, tenía esta tangente aquí, esta tangente aquí, esta tangente aquí, evidentemente esta aquí y esta aquí. Y todos los puntos de tangencia están a la misma distancia. Vale, esto es una curiosidad y diréis vosotros, bueno, vale, está muy bien. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, imaginaos ahora, vamos a hacer la aplicación a un problema de tangencias, bueno, que nosotros, muchos sabéis hacer, no tantos explicar, ¿vale? Vamos a coger, vamos a llevar esto un poquitín por aquí. Imaginaos ahora, y esta es la aplicación, con esto ya os dejo para que meditéis, imaginaos que yo tengo, que es un problema importantísimo que luego utilizamos en problemas mucho más complicados. Yo estoy cansado de decirle a los pobres que me sufren y las pobres en las clases de preparación de oposiciones o en clase, que las tangencias o las sabemos todas o no sabemos ninguna, porque resulta que muchas veces cuando utilizamos los métodos de resolución hay que hacer reducciones y hay que convertir un problema que no sabemos hacer en otro que sí sabemos hacer. Si no lo sabemos todos, pues convertimos un problema que no sabemos hacer en otro que tampoco sabemos hacer, con lo cual pues hemos hecho el tonto, hemos gastado tiempo y estábamos igual que estábamos. Este problema también os comunico ya que tiene grandes aplicaciones en el trazado de problemas de cierta relevancia en curvas cónicas, como la intersección de una recta con las curvas sin dibujar la curva, claro. Y tiene que ver con tangencias por la definición que tiene la curva como lugar geométrico, que efectivamente las curvas cónicas también son lugares geométricos importantes. Bueno, yo tengo esto de aquí. ¿Cómo resuelvo yo este problema? Bueno, yo lo que quiero que os fijéis ahora, vamos a cogerlo en reticulado detrás con color rojo. Y quiero que os fijéis que si yo tengo el centro radical, no era eso lo que yo quería hacer, porque eso se ve poco, reticulado detrás, y vamos a meter así un color rosa. Si tengo, esto es, el centro radical, y resulta que ese punto tiene la misma potencia respecto de las tres circunferencias, en el momento en que yo calcule la tangente desde ese centro radical a una de ellas, si estas dos circunferencias, precisamente estas de aquí, son tangentes, esta y esta, si son tangentes, evidentemente la tangente desde el centro radical tiene que coincidir con el punto de tangencia entre las dos. Con lo cual, si aquí el problema que tengo es, y yo creo que sí que merece la pena escribirlo, vamos a, más que nada porque quede claro, porque tengo una alumna que dice, mi mayor problema es cuando me enfrento a estos enunciados y no sé lo que quieren de mí. Aquí me piden dibujar circunferencias tangentes a la dada que pasen por A y B. O lo que es lo mismo, conociendo dos puntos de las soluciones. Bueno, ahora vamos a ver la hipótesis, ¿vale? ¿Qué es lo que me piden a mí en realidad? Imaginaos que nosotros ya tenemos las circunferencias dibujadas, ¿vale? Imaginaos que yo ya tengo las soluciones y resulta que tengo una circunferencia solución que más o menos
que más o menos sería pues esta. Vamos a darle, luego le damos para atrás, ¿vale? Una circunferencia solución. A ver, esto es más problemático. Y vamos a hacerlo así. A ojímetro no vale, yo os lo hago para que lo veáis, ¿vale? Vamos a poner reticulado detrás, grueso, así. Y yo tengo aquí una solución que sería, por ejemplo, esta. Imaginaos que otra solucionísima, porque la otra va a ser grande, ¿no? Vamos a tener una cosa así. Imaginaos, ya lo tengo hecho muchas veces como para más o menos calcular, ¿eh? Y aún así, a ver, más o menos, cojona, se parece que se me va a disparar. Vamos a meter un poquitín para arriba, a ver. A ver, imaginaos más o menos que tengo, bueno, vamos a dejarlo como por ahí, ¿vale? Que yo tengo esas dos soluciones, ¿vale? Imaginaos que ya tengo esas dos soluciones. Resulta que si yo tuviera el centro radical, lo único que yo tendría que hacer para buscar los puntos de tangencia sería desde el centro radical tirar la tangente a la circunferencia mayor y esos puntos que yo tengo ahí me darían exactamente, junto con A y con B, los puntos que yo necesito para determinar el problema. Con lo cual, mi mayor interés es hallar para resolver el ejercicio el centro radical de esa circunferencia y de las dos soluciones. Bueno, ¿cómo consigo esto? Pues lo vamos a hacer pues como hicimos antes con las auxiliares. Yo voy a trazar, fijaos, un eje radical ya lo tengo, porque aunque no tenga las dos soluciones, sé que las dos soluciones van a pasar por A y por B, y entonces necesariamente perdonar, que no puse la línea recta. Vale, las dos soluciones van a pasar por A y por B, esos son dos circunferencias secantes, con lo cual el centro radical tiene que estar por ahí. Y ahora lo que hago es trazar una circunferencia cualquiera, vamos a buscar el punto medio, porque si quiero trazar una circunferencia que pase por A y por B, vamos a buscar el punto medio, 360 serían 1,80. 1,80, ahí, punto medio. Ahora busco la media tri de ese segmento. Fijaos, ahora lo que voy a hacer es trazar una circunferencia cualquiera que pase por A y por B. Acordaos en la lección de potencia que habíamos hablado que cualquier circunferencia que pase por A y por B, respecto de un punto de esa recta, cualquiera, va a tener la misma potencia. Con lo cual, no tengo más que coger ahora sobre esta recta de aquí, una circunferencia auxiliar. La circunferencia auxiliar la vamos a dibujar ahí. Y voy a trazar una circunferencia auxiliar que pase por A y por B. Y por la teoría, resulta que yo ahora, cuando una esos puntos que acabo de obtener, vamos a poner aquí el color azulín, esto es el eje radical de la circunferencia auxiliar y la que tengo. Mirad, y acabo de obtener el punto, acabo de obtener inmediatamente el punto que estaba buscando, que es el centro radical. ¿Por qué? ¿Qué potencia tiene este punto respecto de las dos soluciones? Pues vamos a ponerle nombre y la potencia que tiene es, vamos a llamar a esto C, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? La potencia es CA por CB. Y resulta que la potencia que tiene un punto respecto a una circunferencia es única, con lo cual CA por CB vale lo mismo que
C1, que es este punto que acabo de obtener con la circunferencia auxiliar cualquiera, por C2. ¿Qué significa eso? Pues que acabo de obtener un punto que tiene la misma potencia respecto de las dos soluciones, en realidad respecto de cualquier circunferencia que pase por A y por B, y respecto de la circunferencia que me dieron. ¿Eso qué significa? Que es el centro radical que yo estaba buscando. Con lo cual ahora, con buscar el punto de tangencia, ¿vale? El punto de tangencia, como las circunferencias que yo tengo que trazar son tangentes y el eje radical de dos circunferencias tangentes es la tangente común, si yo trazo la tangente obtengo automáticamente un punto de la circunferencia solución. ¿Qué hago? Pues lo de siempre. Voy a buscar el punto de tangencia con el arco capaz de 90 grados. No será por veces que lo repetimos esto. Lo importante es que sepáis por qué, ¿vale? El arco capaz de 90 grados se traza porque 7, 3, 60, 3,5, 3,80. Ahí. Porque el radio y la tangente son perpendiculares, pero solamente en el punto de tangencia. Entonces yo estoy buscando un punto. No sé, no me convence mucho esto. Vamos a ver, ¿cuánto medía esto, chaval? No me acuerdo. A ver. Esto mide 7,60. 3,5, 3,80. 3,80. Vale, pues dice 3,80. Ahora pincho ahí. Ahora sí, vale. Y obtengo aquí, vamos a cambiar a verde, los puntos de tangencia de las soluciones. Lo que os decía, ¿vale? Vamos a buscar esa distancia y obtengo aquí el punto de tangencia, ese, por ahí va a pasar, y este otro. ¿Vale? Y ahora solamente necesito, vamos a poner los puntos de tangencia y acordaros que para determinar una circunferencia no necesitamos más que 3 puntos. Y si 2 puntos ya me los daban, el enunciado, que eran A y B, AB T1 me daría una solución y AB T2 me daría otra solución. Para hacer esto, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Si tengo 3 puntos, acordaos en el primer ejercicio que hicimos, en estos pildorillas, lo que hicimos fue por intersección de mediatrices. Yo ya había trazado la mediatriz que pasa por AB, del segmento AB. Si está exquisitamente trazada, acordaos que es muy sencillo de trazar, pero muy difícil de llevar a cabo porque, bueno, ya sabéis que la exactitud no es lo nuestro. Tenemos manos, el compás está afilado, incluso yo aquí trabajo con puntos, fijaos, aunque pretendo ser bastante exacto, yo soy consciente de que hay veces que, veis, ¿no? Hay errores que después van a dificultar la exactitud. Ahí busque el centro, pero no pinche exactamente en el centro. Pero estoy trabajando a una distancia, efectivamente, que me van a dar errores. Entonces, si esto fuera un programa de dibujo vectorial exacto, yo ahora para buscar los puntos no tendría que hacer más que lo siguiente. Yo sé que en tangencias los centros están alineados con el punto de tangencia. Entonces, si yo ahora alineo el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se supone que ahí tendría un centro y se supone que aquí, donde se me corte OT1 con la mediatriz azul, ¿vale? Esta que tenía yo por aquí trazada de antes, ahí tendré otro centro, ¿vale? Si no lo queremos hacer así y hacemos la mediatriz, inmediatamente me va a tener que dar lo mismo, ¿vale? Porque la mediatriz T1A es una cuerda, la mediatriz me tiene que pasar por el centro también. No hace falta ser exhaustivos con los trazados, pero nada más. Vamos a ponerle los nombres. Con esto ya rematamos. Aquí tenemos
O2, bueno, O es un punto, así que tenemos que O2 es un centro, ¿vale? Bueno, en realidad aquí, como es el de punto de tangencia, vamos a ponerlo O1. Y el otro centro estará aquí, que será O2. Vamos a poner aquí plus plus. Ese será otro centro de la solución. Y aquí, que se me fue el dedo, vamos ahora a hacer un poquitín de trampuki, dándole grosor como para que sea efectivo y esas cosas. Pero acordaos que estos trazados hay que tener mucha precisión y que nuestro mayor error siempre va a ser en las mediatrices, ¿vale? Vamos a ponerlo reticulado y fijaos, ahí tendría una solución que ni tan mal, ¿vale? Esa sería una de las soluciones y la otra solución que sería esta de aquí. ¿Vale? Acordaos, el problema me pedía trazar las circunferencias. En realidad, para poder trazar las circunferencias, teniendo 2 puntos, yo solo necesito un punto más para cada una de las soluciones. Para conseguir eso, ¿qué tengo que hacer? Algo que no me pide el problema, que es hallar el centro radical de las circunferencias que me dan y de las 2 soluciones. Y así se resuelve el ejercicio. Bueno, pues nada, con esto lo dejamos. Espero que no sea muy arduo. Si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis en comentarios y bueno, a ver si seguimos con esta serie de vídeos. Espero que os sean útiles y bueno, muchas gracias por los likes, por las visualizaciones y por las suscripciones y por estar ahí. Un abrazo y hasta la próxima. Aprovechar el verano y que se os lea, que os sea propicio. Hasta luego.